¡Qué vida! Cuando llega la competición de la Copa del Rey, es que siempre recuerdo mi época en el Numancia, ¿no? Con aquella eliminatoria con el Barça, etcétera, etcétera. Y claro, estamos en días de Copa, que no de copas. Y hoy ha habido un sorpresión. El Cornellá ha eliminado al líder de la Liga Santander. Casi nada la del ojo. El Cornellá, equipo de la segunda división B, va en su liga, creo que el cuarto clasificado, ha eliminado a todo un líder de la Liga Santander. Claves, motivos, ¿qué ha podido pasar? ¿Qué le ha podido pasar al equipo del Cholo? Yo he tenido la ocasión de hacerlo en Carrusel, en la radio, y ha habido, vale, una serie de claves o digamos, momentos que han sido decisivos. Primero, ha tenido muy mala suerte, entre comillas, el Atlético de Madrid en el primer gol al inicio del partido, en una falta lateral, porque Jiménez se había lesionado y estaba fuera del terreno de juego. Y el otro Jiménez, el que estaba lesionado, Jiménez con G, y Adri Jiménez con J, del Cornellá, al primer palo se anticipa a la defensa, quizá ese descontrol porque el central del Atlético de Madrid estaba fuera del terreno de juego, y cruza el balón ante San Román, un golazo a balón parado, y ha sucedido en ese momento clave, en ese momento que Jiménez estaba fuera, pero quedaba mucho partido por delante. Otra de las claves, y que se ha hablado mucho, el césped artificial. Cierto, no es lo mismo también jugar en césped natural, lo digo por experiencia. Yo recuerdo la primera vez que jugué en césped artificial, creo que fue cuando estaba en el Benidorm contra el Ibiza, y entonces no había césped como los de ahora, ¿no? De artificiales, pero es cierto que el balón es más difícil de controlar, te bota, dicen, como un conejo. No es que bote como un conejo, pero sí que a medida que va corriendo el balón va cogiendo más velocidad y tú te vas yendo detrás de él. O sea, te hablo en los césped artificial que están ya un poco más trabajados, como el que yo creo que pasaba hoy en el campo del Cornellá, ¿no? Y no se ha sabido adaptar el Atleti, no se ha sabido adaptar en ningún momento al campo, no sirve como excusa. Justo antes de jugar contra equipos que tienen hierba artificial, pues lo lógico y lo normal es entrenar, si te da tiempo, pues para coger un poquito el tono en campos de hierba artificial. El Atleti no se adaptó en ningún momento. Digo, no hay excusa, ¿eh? No hay excusa. Luego, hay jugadores que ha puesto el Cholo que evidentemente pueden ser titulares y han sido titulares en el Atlético de Madrid muchísimo tiempo. O sea, el equipo que ha sacado el Cholo es de solvencia total. Las únicas que podrías decir que no son habituales, evidentemente, San Román, el portero, que por cierto ha sido de los mejores del Atlético de Madrid, el San Román. Su padre jugó conmigo en el Benidorm y en el Gandía, y el mítico San Román, el Pechuga, que todo el mundo conocía, sobre todo los veteranos del Atleti, ¿no? Pues San Román ha sido de los mejores. Luego en el lateral derecho ha jugado el chaval, ha jugado Ricard, que también es un jugador que lo hizo bien en el partido anterior de Copa, y el resto han jugado con Dogbia, ha jugado Torreira, ha jugado Lodi, ha jugado Joao Félix, ha jugado Vitolo, ha jugado Correa, ha jugado Saúl. O sea, no me digáis, jugadores con solvencia que tienen que estar por encima de esa circunstancia del campo. Por eso muchas veces dices, es que estos jugadores, por ejemplo, el caso de Joao Félix, que también se ha comentado mucho. Ha habido jugadores titulares del Cholo que se han quedado en casa, como el propio Luis Suárez, por ejemplo, o Lemar, que se ha ganado la titularidad, ¿no? Pues bien, Joao Félix, yo no sé si el hecho de estar en este equipo de Copa, jugar contra un equipo de Segunda B, yo no sé si eso mentalmente le afecta como diciendo, no me siento titular en este equipo y por eso no me reservan, cuando debería ser al contrario, debería aprovechar su oportunidad y demostrar, aquí estoy yo y voy a sacar esto adelante. El propio Torreira, Condovia, Vitolo, etcétera, etcétera. Saúl, que ha dicho y siempre da la cara, ha dicho que él no está
ni mentalmente, ni físicamente, que no está al 100% y lo ha dicho abiertamente. Saúl siempre ha sido honrado. Pues yo creo que todo esto se iba acumulando, nunca se ha hecho con el partido. Los jugadores del Cornellá, balones largos, con centrales poderosos, físicos. Tampoco ha habido violencia, tampoco ha habido entradas duras. Ha habido alternancias en las dos áreas, o sea que no ha dominado el Atleti para nada el partido. O sea, para nada se veía, se intuía que podía pasar. Pero siempre esperas una jugada de calidad. La calidad se tiene que imponer en estos partidos y no ha aparecido. No ha aparecido esa calidad que se le supone a futbolistas que están líderes en la Liga Santander. Bueno, otra circunstancia, Ricard comete, pues por su ímpetu, una acción en la que deja la pierna al portero, segunda amarilla y expulsión, todavía más cuesta arriba se le ponía al equipo del Cholo, ha tenido un arreón final, ha tenido algunas llegadas, pero no ha podido ser. Joao Félix se ha retirado, muchos dicen, ¿se ha bajado del barco? No, yo tampoco creo eso. Yo creo que Joao Félix, se han visto después imágenes, pero antes de ver esa imagen se le veía cojear y yo creo que también el Cholo dirá, oye, tenemos a un jugador tocado, además importante, pues Joao Félix tiene que ser importante en el Atleti, lo quitó. Y salió Mario, y curiosamente Mario salió con unas ganas espectaculares el chaval, con 4 acciones, 4 desmarques, 4 jugadas de velocidad, ya puso en aprietos a la defensa del Cornellá. ¿Qué digo con esto? ¿Que faltó ganas? Pues a lo mejor sí. ¿Que son difíciles estos partidos de jugar para futbolistas de élite que juegan en estos campos y contra equipos así? Pues sí, y lo digo por experiencia. Claro que es difícil, porque tienen más que perder que ganar. Pero bueno, aún así ha sido una gran sorpresa. Ya cayó la temporada pasada frente a la Cultural Leonesa, ha dejado un titular ahí el Cholo como diciendo, esto habrá que solucionarlo si continuamos la temporada que viene, si estamos aquí la temporada que viene. Entonces ya sueltan las alarmas, ¿no? Se suenan las alarmas, ojo, que el Cholo ha dicho esto. Yo creo que es en pleno enfado, yo creo que tenía que estar enfadado, un enfado contenido con sus futbolistas. El caso es que ha habido sorpresón. Ya lo hubo ayer, ya cayó el Getafe, cayó el Celta y ahora ha caído el líder. Vamos a ver qué sorpresas más nos depara estas eliminatorias de Copa del Rey. Nada, ya sabéis que yo siempre que hablo de esta copa, de la Copa del Rey, yo estoy aquí por esta copa, pues me gusta, me emociona. Así que nada, Tigres, a la selva.